Bien, seguimos en Región Económica ahora para volver a tratar de escuchar a las palabras de Agustín Dátelis, que estuvo esta semana aquí en Resistencia disertando sobre la economía después de la aplicación de este modelo. Hablamos con él respecto de esta situación y nos dejó varios títulos. Nos dijo, vamos a un esquema de más inflación e inflación, y habló también de que este gobierno eligió profundizar los problemas del endeudamiento y del déficit a ritmo sostenible. La verdad que hay que escucharlo, Miguel. Dice que el déficit era en realidad inferior durante el gobierno de Cristina Fernández, era el 4,5 del PBI, ahora se está en el 7,2, porque básicamente se dejaron de cobrar impuestos a los grupos concentrados y a las grandes actividades económicas. Claro, recordemos que las crisis argentinas estuvimos en el orden del 8% del déficit fiscal, o sea que estamos cerca de un gran problema también, ¿no? Lo escuchamos a Agustín Dátelis. Sí, es muy grave, digamos, esto que estamos viviendo hoy por hoy, este deterioro en el plano económico que todos los argentinos estamos sufriendo y que de acá en adelante se va a profundizar cada vez más. Digo, vamos lamentablemente a un esquema económico mucho más nocivo de lo que tuvimos hasta ahora. Vamos a un esquema de una inflación mucho más alta, vamos a un esquema de una economía en recesión, estancada, lejos de generar estos puestos de trabajo que comentaba Silvina que necesita la economía generar para, aunque sea cumplir con el crecimiento demográfico y sostener. No hablo ya de generar más empleo, mejorar la calidad de vida de los argentinos. ¿Por qué? Porque la verdad es que teníamos un gran desafío, ¿no? Hacia fines del año 2015, donde la economía realmente, este problema que marcamos hoy de la restricción externa, la escasez de dólares, etcétera, lo tenía presente. Y el gran desafío era enfrentar esa situación atendiendo a los problemas estructurales que la generaban, digamos. Ese era el desafío que teníamos por delante y en el que muchos de nosotros veníamos trabajando, hablando, debatiendo, generando ideas. Lo que eligió hacer este gobierno fue profundizar todos los problemas que la economía tenía, o sea, el déficit fiscal hoy se le respondió con más déficit por haber dado el brazo a estas grandes corporaciones y haberles permitido grandes rendimientos a fuerza de desfinanciar el Estado, por haber profundizado en el frente externo los desequilibrios, producto de haber liberado los flujos de capitales, producto de haber dejado de administrar el comercio, entonces haber conducido a esta situación. Y todo esto, ¿cómo se logró ir pateando para adelante a lo largo del tiempo? Con endeudamiento, ¿sí? Consiguiendo dinero. Por eso la prioridad en el acuerdo con los fondos buitre, consiguiendo dinero en los mercados internacionales, y entonces se fueron profundizando los desequilibrios y ganando tiempo con ese endeudamiento, además a un ritmo insostenible, porque la Argentina encabezó los rankings internacionales de deuda durante los años 2016-2017 y nos condujeron a este estrangulamiento donde los propios mercados internacionales hoy le dicen a Argentina, está saturado el mercado de deuda argentina, no hay más margen para colocar. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? En lugar de atender ahora sí, dada la situación, los problemas estructurales, recurrir a más deuda y entonces ir al prestamista en última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, los grandes desafíos que tenemos por delante son los que teníamos en aquel entonces, lamentablemente agravados, porque la situación hoy es mucho más grave, los costos de revertir van a ser muchísimo más fuertes por la política económica que se ha llevado adelante estos últimos tiempos, que concentró el ingreso y agrandó los problemas macroeconómicos. El gran desafío está en atender los aspectos estructurales, en lograr mejorar la matriz productiva argentina en términos de valor agregado. Para eso va a haber que usar instrumentos, créditos subsidiados, atender a la pequeña y la mediana empresa, un rol muy activo del Estado. Esto es importante porque estamos hoy con una construcción, ¿no? desde la comunicación que tiene que ver con la idea del hecho de retirar al Estado, de achicar el Estado como causa de todos los males, cuando en realidad lo que necesitamos es un Estado presente, trabajando, direccionando la producción, hacia dónde va el aparato productivo, pensando en una inserción internacional de la Argentina inteligente en el mundo, modificando nuestro perfil exportador hacia mayor valor agregado. Un montón de desafíos tenemos, algunos que va a haber que atender de manera inmediata, con carácter de urgente, para revertir el desastre al cual nos condujeron estos últimos años, y otros más de carácter estructural. Pero el camino a transitar es por ahí, sin duda. Bien, realmente un diagnóstico bastante malo, habida cuenta. Y ahora vamos a hablar del peso de la deuda, porque también se lo mencionó y Batakis profundiza sobre este juego de patear todo para adelante, de beneficiar a fondos internacionales que se están llevando el dólar a 19,
vuelven y lo cambian a 25. Así es. Y lo vuelven a poner en pesos. Así es, Ricardo. El tema es que las provincias argentinas, entusiasmadas por la habilitación de pedir deuda, salieron a pedir deuda en moneda extranjera y hoy tenemos el problema de que esto afecta muy fuertemente el nivel de ingresos de cada uno de ellos y de endeudamiento. Claro, porque los Así servicios que, de la deuda... exactamente. Vamos a compartir una placa también para poder profundizar un poco más en ese tema. El servicio de la deuda en términos de ingreso corriente neto, es decir, cada provincia recibe en concepto de coparticipación y en el caso de la provincia del Chaco lo que recibe descuenta un 15,5%, de tal manera de que disminuye la cantidad de dinero disponible. Entonces, la provincia de Chubut es la provincia que más se encuentra afectada. El 21% de todos sus ingresos, una quinta parte, tiene en deuda. En el caso de la provincia del Chaco, nosotros estamos endeudados en un 8,2% de nuestros ingresos netos, Corrientes el 2,1%, Formosa 1,4% y Misiones 1,3%. Quise mostrar de esta manera para decir que el nordeste argentino, de cierta manera, con el total de las provincias argentinas, no tenemos un problema muy fuerte, digamos, muy en lo que hace a la afectación de sus ingresos. Pero miremos la siguiente placa que nos indica cuál es la situación con respecto a los dólares. La provincia de La Rioja tiene de sus deudas el 62% en dólares, Ricardo. Fijémonos el efecto que tuvo esta provincia, porque a principio de año o el año pasado un dólar de 15 no es lo mismo que un dólar de 25 pesos. La provincia del Chaco, en el caso del nordeste argentino, es la segunda más afectada. Formosa tiene el 22% de su deuda en dólares, la provincia del Chaco un 20% de su dólares en dólares. Es decir, un quinto de la deuda de la provincia del Chaco está en términos de dólares. Esto también expresaba el gobernador de la provincia del Chaco, el ingeniero Domingo Pepo, la preocupación de tener deudas en dólares. ¿Por qué? Porque no es lo mismo de ver a un dólar de 20 pesos que un dólar de 25, ¿no, Ricardo? Como se denota en los cuadros que estás presentando, la situación del Chaco es por debajo del promedio, o sea, no estamos tan mal, podríamos estar peor, claro, pero de todas maneras, un quinto de la deuda, claro, tampoco estamos tan bien como sería lo ideal. Del impacto del financiamiento y de esta bicicleta financiera en la que estamos inmersos, porque las provincias no pueden escapar de la macroeconomía, hablamos también con Silvina Batakis. El martes 15 pasado fue un día en que las expectativas estaban muy puestas en cómo iba a ser esa renovación del EVAC y efectivamente se renueva, pero se renueva con una tasa de interés mucho más alta, se convalida este 40% que ya el Banco Central lo había dispuesto a través de un comunicado. Esto quiere decir que todos los argentinos vamos a pagar a través de la paritaria que no nos van a dar para llegar a compensar, aunque sea la inflación, o a través de los impuestos, vamos a pagar estos intereses que alguien se los va a llevar. Pero por otra parte, surgieron, además de esta renovación de las LEVACs, distintos instrumentos que hicieron posible que se renovase la LEVAC. Y como también vos decís, esto en 35 días, o ya en 30 días, volvemos a tener nuevamente la pared enfrente nuestro. Lo que logró el gobierno es ir corriendo la pared y quizás tenga alguna chance más de volverla a correr en 30 días. Pero lo real de esto es que es insustentable en el tiempo. Hoy, si la mitad de las LEVAC que existen en Argentina quisieran ser retiradas del Banco Central y quisieran ir al Banco Central a comprar dólares, se generaría un problema enorme porque no alcanzarían esos dólares para poder pagar toda esa demanda efectiva. Pero además se generó un problema también en el sector bancario que tiene que ver con una resolución que había salido unos días antes, que fue que el encaje que tienen los bancos se utilizase para comprar LEVAC. Entonces hoy tenemos también a los bancos en una situación de iliquidez, porque si las personas que tienen en sus bancos el dinero quisieran sacarlo todos, hay mucho de esos fondos que está puesto en este también instrumento. Y además de eso, por supuesto, esto otro que también estuvo dando vuelta, que fue este ingreso de 3.000 millones de dólares convertidos a pesos, que fueron a comprar un bono que se llamó el bote, con recursos que antes habían sido extraídos de la riqueza de todos los argentinos porque habían entrado dólares, se habían convertido a pesos, esos pesos se habían transformado en la LEVAC y durante 2 años se estuvo haciendo lo que los argentinos conocemos como bicicleta financiera, que es ese carry trade. Cuando los bancos internacionales, los fondos internacionales ven que Argentina tenía una insustentabilidad de pago en dólares, se empiezan a retirar. Esto sucede en marzo. Se retiran con un volumen de pesos enormes, compran, por supuesto, más dólares cuando el dólar está más bajo.
se retiran, digamos, a 20 y cuando ingresan a 20 pesos y cuando ingresan para hacer esta operatoria que propone el ministro Caputo, ingresan con $1 a 25, es decir, ya naturalmente ahí tuvieron una ganancia extraordinaria que solamente la puede dar Argentina. Y lo que me parece importante que todos tenemos que saber es que las tasas de interés y el dinero que viene detrás de esa tasa de interés no es que fue generada por el dinero. Alguien tiene que generar el dinero, alguien tiene que producir el dinero no genera dinero. Cuando una tasa de interés es usuraria o es extraordinaria, como en el caso de lo que estuvo pagando Argentina, alguien la pagó con su trabajo. Entonces, hay una renta extraordinaria que se la lleva a alguien porque alguien la produjo. Y ese alguien es esa clase media que está transfiriendo recursos a los que más tienen, ya sea del exterior o a los argentinos mismos. Bien, está Qué problema, Ricardo, ¿no? dramáticamente claro el efecto del modelo de captura de la renta, de captura del salario. Así es. Cuando sabemos otros modelos tendientes al socialismo hablan de la distribución de la renta, neoliberalismo está capturando la renta y es la renta de los trabajadores. Y afecta a toda la producción, porque ¿quién va a producir, quién va a destinar su inversión a producir cuando sabiendo que puede estar especulando tranquilamente y no genera riqueza en la República Argentina? Nos quedó mucho material de Batakis y de Datelis, de ellos también hablaron de este efecto que hoy está haciendo que los intereses sean descomunales para los créditos y también para los fondos que tienen que ver con los descubiertos y para las tarjetas de crédito. Al final, en resumen, se van a ver intereses altísimos que la gente no sé si va a poder pagar. Bueno, con este panorama y reflexionando sobre la soberanía y sobre la patria en este 25 de mayo, terminamos esta edición de Región Económica, esperando volverlos aquí a encontrar nuevamente la semana que viene en Chaco TV junto a Miguel Aquino y quien les habla Ricardo Goya. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.